Bueno, y sin lugar a dudas, uno de los temas de la semana, lo que ocurrió en el Senado de la Nación. Habíamos discutido y habíamos debatido ya en nuestro programa el tema de la ley de aborto, cuando salió en diputados. Bueno, finalmente hubo un segundo veredicto, en este caso pasa por la Cámara Alta, y tal cual se preveía en principio. Después estuvo muy discutido el tema, no pasó por el Senado. El proyecto de ley fue considerado por algunos senadores como un exabrupto, inclusive Pinedo dijo esto, y la mayoría de los senadores nacionales dijeron no al proyecto que vino de diputados, no a la discusión del tema. Esto ocurría y después hablamos con Rodrigo Agrelo. La jornada histórica culminó cerca de las 3 de la madrugada sin sorpresas. La oposición a la despenalización del aborto contabilizó 38 votos y la aprobación 31. 2 senadores se abstuvieron y una legisladora estuvo ausente con licencia por embarazo. En las afueras del Congreso, mientras el sector celeste festejaba con fuegos artificiales el triunfo de su lema "Sí a la vida, no al aborto", el sector verde a favor de la despenalización se desconcentraba con la esperanza de que el debate vuelva a darse el año entrante. Un pequeño grupo aislado de manifestantes protagonizó incidentes que culminaron con 8 detenidos y una persona herida. Bueno, a los temas hay que abordarlos y dijimos cómo lo abordamos. Por allí con el diario del lunes es más fácil. Seguir discutiendo un tema que por lo menos ya en los tiempos legales ha tenido una resolución por lo menos hasta el año que viene, nos parecía que por allí tampoco correspondía seguir discutiendo algo que ya, digamos, tuvo su tiempo. Pero leí esta semana en el diario La Voz del Interior una nota de Rodrigo Agrelo que decía, bueno, ahora hay que trabajar para terminar con la grieta porque esto no le sirve a nadie. Esto no construye, es imposible construir un país donde todo, absolutamente todo, esté desde un lado o desde el otro. Y en muchos casos desde el fanatismo o desde el fundamentalismo. No escuchamos razones, llegamos a la intolerancia absoluta. Es difícil construir un país en crisis, como el nuestro, que ya tiene 35 años de democracia, si parecen pañales, porque no hemos encontrado soluciones, si no podemos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, si no podemos discutir realmente con altura, ¿no? Siempre intentamos desacreditar al otro y me parece que eso no construye. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente. Bueno, realmente llamó la atención, digamos, este tema. Así, bueno, ya está, empecemos a trabajar en esto. Bueno, yo diría que esa es la misión. Una parte depende de los ciudadanos de pie, como nosotros, que tenemos una opinión formada. Y en ese aspecto creo que lo que corresponde hacer es usar un tono adecuado y no excedernos en los adjetivos. Lo que vos decías recién, esto de los fanatismos, que es la descalificación del otro, el rotularlo, el decir que es esto, que es aquello, simplemente porque piensa distinto que nosotros, me parece que es un tema que francamente debemos abandonar, aún en el fragor de la discusión. Lo segundo ya depende mucho del poder, porque las grietas se construyen generalmente desde el poder. Se lanzan temas que se sabe que son divisorios de la sociedad, y entonces aquella vieja máxima maquiavélica, divide y reinarás, se cumple en la medida en que el poder fomenta este tipo de discusiones. ¿Vos coincidís conmigo que esto se hizo en el gobierno anterior y se sigue haciendo ahora? Sí, yo creo que absolutamente, creo que no sirve a la pacificación, creo que pese a que ha sido un debate en algún sentido útil y esclarecedor, me parece que si toda esta energía que utilizó el Parlamento y el pueblo argentino para discutir la ley del aborto, la utilizáramos en resolver los problemas que llevan finalmente a las prácticas del aborto, realmente estaríamos muy adelantados. Pero bueno, nos hemos querido concentrar en esto. Ahora, el Estado hace poco realmente, ¿no? Porque, digamos, a ver, todo está como era entonces. ¿El Estado se pondrá las pilas ahora para decir mejorar todo aquello que hay que mejorar? Que haya educación sexual, que haya acceso a todo el mundo, que haya contención realmente y que no sea el esfuerzo denodado de algunas ONGs que no tienen recursos. Bueno, eso es lo que uno espera, ¿no? Que el Estado se ponga las pilas, pero para eso hace falta un acuerdo entre los argentinos. Un acuerdo entre los sectores políticos de la Argentina. Difícil, ¿no? Claro, pero que de algún modo fije zonas de neutralidad política. Es decir, la prevención en materia de niñez, en favor de las mujeres, en protección de sus derechos, la articulación de todos los medios que el Estado tiene, sus psicólogos, sus médicos, sus psiquiatras, sus asistentes sociales, sus hospitales, sus escuelas, etcétera, es parte de un pacto político que implica darle certidumbre y continuidad independientemente de los gobiernos a esas políticas. Pero claro, muchas veces
el poder lo que intenta es dividir porque es la forma de sostenerse en el poder en la Argentina. Y entonces uno aspira a que eso realmente no suceda y que recapacitemos. Porque los problemas que tenemos son hoy para este gobierno y mañana para el que viene. ¿Y cómo lo ves al tema de que haya un acuerdo? Esto es política de Estado, digamos, esto no es una cuestión. Yo me reía el otro día cuando veía algunas senadoras que se abstenían. Y digo, ¿cómo te puedes abstener ante un tema tan central, digamos? Un tema central. Una tibieza, Vos tenés que tener una tibieza inaceptable. Yo te diría el 80% en lo discursivo, a mí que me encanta el tema oratorio de la comunicación. El 80% de los mensajes paupérrimos realmente, ¿no? Bueno, pero también hemos encontrado... Ha habido algunas piezas de ambos pero lados, también digamos, hemos muy encontrado de ambos pero... lados también piezas muy sustanciosas y muy fundadas. Ahora, a mí me preocupa algo, volviendo al tema anterior. El presidente de la Nación prometió respetar la decisión del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación ha resuelto no despenalizar el aborto y ha resuelto no legalizar el aborto. Eso fue lo que se rechazó antenoche. Sí, sí. Ahora, el presidente está mandando un proyecto de Código Penal que establece la discusión sobre una presunta despenalización parcial del aborto y una apertura del aborto a la española, que sería, según se ve en los diarios, ¿no? Que sería esto del aborto en caso de que exista riesgo para la salud psíquica de la mujer. Que esto abre un abanico enorme. En España, ¿cómo se practica? Uno va a una clínica, en el primer consultorio hay una persona que es psicóloga, que le hace un certificado que esté con un sufrimiento psíquico, y en el segundo le practican el aborto. Y es aborto libre. Es decir, que en el Código Civil, en el Código Penal que están mandando, este proyecto de reforma del Código Penal, parece que hay un caballo de Troya. Espero que no, que volvería a dividir a los argentinos en esta discusión. Con un agregado, no se puede 2 veces en el mismo año tratar los mismos temas. Es decir, el proyecto de despenalización del aborto ya se trató. Si lo quieren tratar este año mediante la discusión de un nuevo Código Penal, no se puede. ¿Por qué crees que el presidente que dice estar a favor de la vida insiste con esto? Hay un ordenamiento mundial que dice, muchachos, vayan para acá, vayan para allá. Es la pelea con el Papa Francisco. ¿Cómo lo ves? Yo diría que hay un orden mundial que exige esto, ¿no? Los dueños del Fondo Monetario Internacional son los países europeos, que en su gran mayoría, diría que en el 99% de los casos, tienen leyes de aborto. Son políticas demográficas que ya han sido de algún modo probadas y que están dando resultados pésimos. Fijémonos, por ejemplo, que es España. Tiene un problema gravísimo en su sistema previsional porque nacen tan pocas personas que se les ha dado vuelta la pirámide. Claro. Tienen muchos más viejos que jóvenes, es decir, tienen mucha más gente retirada que gente que está activa para sostener a aquellos que están retirados. Hay países como Inglaterra que están creando el Ministerio de la Soledad. ¿Por qué? Porque la gente grande está sola. ¿Y por qué está sola? Porque no tienen, entre otras cosas, un nieto que los visite porque ya no nacen chicos prácticamente. Porque se va creando además una cultura, que este es el tema de fondo, una cultura del individualismo, del yo exclusivamente, de la falta de solidaridad que lleva a la soledad. Y el aborto es un elemento gravitante, enormemente gravitante, para provocar sociedades individualistas, insolidarias y finalmente provocar este terrible drama de los tiempos modernos que es la soledad. Quienes están o estaban a favor de este proyecto de ley decían claramente, bueno, los abortos van a seguir existiendo, van a seguir siendo abortos clandestinos y van a seguir muriendo un montón de mujeres que deciden en la soledad y en la desesperación practicarse un aborto. Bueno, eso es un acto, a mi modo de ver, ¿no? Un acto de pesimismo social. Nosotros decimos que el aborto es evitable y el portal de Belén es la prueba de que el aborto es evitable, porque nosotros en innumerable cantidad de veces nos encontramos con chicas, con mujeres que vienen con la iniciativa de abortar. Pero en cuanto uno las retira del medio que está presionando, que suele ser su abusador, o suele ser el padre de su hijo que no se quiere hacer cargo del chico, o el entorno que la obliga a prostituirse y necesita que aborte para que vuelva nuevamente a prostituirse al circuito, ¿cierto? Cuando logramos acompañarlas, quitarlas de esa desesperación,
la mujer automáticamente revisa, porque en la naturaleza de la mujer está ser madre. Entonces, automáticamente revisa y los chicos finalmente nacen. Ahora, si uno parte de la base de que esto va a suceder necesariamente, es como la profecía autocumplida, ¿cierto? Va a suceder necesariamente y no voy a hacer nada para que no suceda. Ahora, cuando hablamos de política de Estado, de leyes y de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, se tendría que haber puesto de acuerdo, por ejemplo, con sus abogados, los civilistas reconocidos del país que reformaron el Código Civil de la República Argentina, que hicieron que el trámite de adopción sea 10 veces más difícil de lo que era con el viejo Código Civil, ¿no? Hemos hecho un programa especial de este tema, cómo se complica el tema de la adopción en Argentina. Sí, hay que empezar a trabajar en un montón de aspectos. Hubo, yo diría, claroscuros en esa materia. Por ejemplo, uno de los avances del Código fue que el mismo juez que entendió en la guarda preadoptiva debe entender o puede entender en la adopción, finalmente. Esto cortó los tiempos en algún sentido. El problema que tenemos hoy en la Argentina es que la lista de postulantes a la adopción es enorme y los chicos que salen en adopción son relativamente pocos. Pero Teresa de Calcuta decía, combatamos el aborto con la adopción. Fíjate qué síntesis tan grande, ¿no? Es decir, si hay familias que están esperando chicos, promovamos que los chicos nazcan. Y si finalmente ese chico no puede quedar con su madre, ya sea por decisión de su madre, por lo que fuere, que tenga una familia a donde arribar. Y entonces hemos solucionado el conjunto de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en eso, pero eso implica acuerdos. A ver, ¿cómo vamos a simplificar las leyes de adopción? ¿Cómo vamos a hacer para que esta Argentina trabaje y viva de un modo armonioso? Y bueno, sin un pacto político grande, que no solamente se firme, sino que se cumpla, porque el problema de los pactos es no solamente encontrar con quién hacerlos, sino que el socio del pacto realmente está dispuesto a cumplirlo y a pagar los costos que muchas veces esos pactos implican en la política, ¿no? ¿Te sorprendió que Laura Rodríguez Machado, que era, digamos, de alguna manera compañera de lucha política tuya en los años mozos, haya votado como votó? Bueno, a mí lo que me sorprendió no es el pensamiento, pretendo no personalizar en ella, por Dios, sino que yo creo que los senadores nacionales por Córdoba carecían absolutamente de mandato, porque este es un tema que no había sido debatido en las campañas electorales. Mucha gente, si se les hubiera advertido de que iban a votar los senadores nacionales por Córdoba a favor del aborto, y bueno, votaban por otro, legítimamente. Y este no es un tema cualquiera, porque no es si le estamos subiendo o bajando un punto al IVA. No, es un tema central. Es un tema fundacional, no, pero fundacional de la Argentina. Es decir, en las bases de la fundación de este país está el respeto a la vida desde la concepción. Tan es así que está en el Código Civil desde el año 1869. Es decir, han pasado 150 años en donde pacíficamente se ha respetado eso. Por esto, los legisladores o los senadores nacionales por Córdoba carecían de mandato para votar esta ley. Gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta parte del sábado a la noche. Chao.